Muy buenas noches, compañeros y amigos de la Casa del Pueblo de Miraflores. En esta oportunidad, martes 30 de abril, tenemos la visita en esta noche de dos grandes amigos, el doctor Raúl Chanamet y nuestro amigo Hugo Ballenas. Primero se tratará el tema sobre la amistad de Víctor Raúl Pérez Torre con el maestro Raúl Córdoba Rechea. Quiero también agregar algo que un fallecimiento del dictador Sánchez Cerro, en el año 33, correcto, por el cual apristas, nobles apristas. En conversación con el mismo Raúl, por fin concretamos esta ponencia a cargo del doctor Raúl Chanamet con los comentarios de Hugo Ballenas Málaga sobre la amistad entre Aya de la Torre y Porras. Adelante. Del siglo XX, ¿no? Eran aristócratas pero provincianos. Ambos van a ser migrantes. O sea, hoy día el concepto migrante es el concepto, pero son finalmente inmigrantes. Y esa es una connotación que va a tener mucho que ver con el aspecto intelectual y político. Originalmente ambos entran por el lado estético. Ambos estudian letras. Ambos no estudian derecho. Ambos estudian letras. Ambos están motivados por el arielismo. Ambos están motivados por el modernismo que se vive en la época. La Bohemia de Trujillo es una explicación de esa búsqueda, ¿no? Estas obras teatrales, el joven Víctor Raúl que está premunido de esa lógica. Y en el caso de Porras también, sus estudios históricos son sobre la poesía en el virreinato, ¿no? Si hay que rescatar algo estético del virreinato, y Porras se encamina sus investigaciones por ese lado. Ambos, cuando llegan a Lima, van a trabajar. O sea, son aristócratas, sí, pero van a trabajar. Ambos son profesores en el colegio anglo-peruano. Estamos hablando de inicio del siglo XX. Los aristócratas peruanos no trabajaban, los limeños no trabajaban, pero estos dos migrantes provincianos de alcurnia, recuérdese que Porras era sobrino del canciller Porras, un hombre muy encumbrado en ese momento políticamente, y Aya también provenía de una familia muy emblemática de la Libertad, Trujillo, pero ambos van a trabajar, y van a trabajar con John E. McKay en el local que existe hasta la actualidad en Santa Beatriz, ¿no? Allí, por ejemplo, se requiere toda una historia para ver las clases del joven Aya de la Torre, que enseñaban geografía, historia, literatura, ¿no? Es lo mismo que enseñaba Porras, y se reemplaza, ¿no? O sea, hay una amistad muy cercana. Pero ¿cuál es la lógica ya del comportamiento público que va a tener Aya con Porras? Ambos van a ser dirigentes estudiantiles, ¿no? Aya viene a Lima como delegado del Centro de Estudiantes de Trujillo, y Porras es delegado de Derecho desde 1915 hasta 1920. Y yo tengo la tesis, la conversaba con Jorge González Bolaños. Mi tesis es de que el activista en ese momento era Porras. Aya era un hombre con capacidad de dirigente político, pero no tenía la magnitud de Porras. Porras era un activísimo dirigente político, a tal extremo de que en el año 1919, el año de la Reforma, cuando se tiene que elegir al presidente de la Federación de Estudiantes del Perú, van a competir Hernando de la Valle, que posteriormente va a ser candidato a la presidencia, pero era reconocido como un académico
y va a participar Porras por los estudiantes contestatarios o los estudiantes gremialistas, que eran una minoría en la universidad. Estamos hablando del año 19, recién empieza la reforma universitaria. Y las elecciones las va a ganar Lavalle. O sea, Porras, este activista, este hombre que se llama, su vida la ha entregado para ser dirigente y presidente de la FEC, no llega a ser presidente, ¿no? Porque los académicos limeños confían más en Lavalle. Lavalle es el académico, ¿no? Miren cómo va a cambiar la historia, ¿no? El académico es Lavalle, Porras es el gremialista, porque ha estado en el comité de reforma y allí precisamente van a consolidar la relación con Ayala Torre. El activismo de Porras no ha sido suficientemente estudiado. Porras es el activista, Porras es el que hace documentos, Porras es el que moviliza a las bases, y la propuesta, cuando se produce la renuncia de Lavalle, el que le ha ganado a Porras, cuando se produce el vacío, Porras propone que Ayala Torre sea el que asuma la presidencia de la FEC, ¿no? Esos datos son importantes para ver esta relación que hay entre estos dos personajes. Y Aya termina siendo el presidente de la FEC. Se convoca el Congreso de Estudiantes de 1920 en el Cusco, el famoso Congreso del Cusco, y cuando llegan a la ciudad del Cusco y se instala esta magna asamblea con el rector Giese, que acá está, esa es la asamblea, ahí está Ayala Torre, ¿no? Esta es una foto que mi inteligencia artificial ha podido recuperarla, pero allí sí está identificado Ayala Torre. Cuando se propone quién debe ser presidente del Congreso, aparece nuevamente la amistad de Porras. Porras propone que Ayala Torre sea el presidente del Congreso, ¿no? Eso es muy importante, y se va a notar si alguien revisa las actas del Congreso, que voy a publicarlas próximamente, están en imprenta en este momento, voy a publicar las actas completas del Congreso de Trujillo. Vamos a ver que el operador, el generador de opinión pública es precisamente Porras, secundando ya el activismo también de Víctor Raúl, ¿no? Aparece ahí un dúo que trabajan articuladamente sobre el gremialismo, sobre la fe, sobre las condiciones que tiene que hacerse la reforma, no solo en el Perú, sino en América Latina. Funciona un dúo muy importante que se mantiene, y se va a expresar este activismo cuando en 1921 tiene que renovarse la fe. Candidato natural, Porras. Adversario de Porras, Valega. ¿Qué ha pasado en estas elecciones? A diferencia de las elecciones anteriores donde se presenta Porras con el aristócrata Lavalle, ahora cambió la lógica. Ahora se presentan dos reformistas. O sea, el reformismo universitario ha hegemonizado San Marcos y se presentan dos reformistas. Porras, apoyado por Ayala Torre, y el estudiante de medicina Valega, Francisco Valega, reformista, líder universitario. Y el resultado es paradójico. Ya en San Marcos aparece también un movimiento conservador. Y el movimiento conservador, los Lavalle, todos ellos, terminan apoyando a Valega. ¿Por qué? Porque si sale elegido Porras, es el continuismo de Ayala Torre, ¿no? Porque es el dúo, la continuidad, esta relación hace que nuevamente Porras sea derrotado. Creo que son las paradojas de la vida, ¿no? Yo siempre digo, ¿qué hubiera pasado si Porras gana estas elecciones?
¿Qué hubiera pasado si Porras gana estas elecciones? Quizás Porras hubiese sido otro activista político más en la historia del Perú, pero esta derrota de Porras creo va a ser determinante para que Porras asuma otro tipo de responsabilidades. Se va a mantener el año 21 se realiza el Congreso Mundial de Estudiantes y el delegado de la FEC es Raúl Porras Barrenechea. O sea, quien representa a los estudiantes peruanos en este cónclave que va a ser muy importante. Miren, en esta foto están Vasconcelos, hay un conjunto de personalidades, ¿no? Está hasta Víctor Andrés Belaúnde, está en este evento, el año 21, es el Congreso Mundial de Estudiantes, ¿no? Porras va como delegado de la FEC a este importante evento. Esta foto es una foto histórica, cada personaje representa movimientos políticos, luego han sido líderes políticos de sus respectivos países, y acá Porras, año 21, es el representante de los estudiantes peruanos. El año 22, para el primer aniversario de la Universidad Popular, el discurso de orden lo da Porras Barrenechea. En el primer aniversario de la Universidad Popular González Prada, el discurso lo da Raúl Porras Barrenechea. Se crea el conversatorio universitario y ya va a aparecer toda una lógica de cambio en la universidad cuando los jóvenes, Basadre, Porras, Jorge Guillermo Leguía, van a asumir ya las cátedras universitarias, ¿no? El movimiento reformista se va a imponer y estos jóvenes, ¿no? Estas Sánchez, ¿no? Aparecen un conjunto de universitarios reformistas que en la lógica de este movimiento van a terminar siendo los catedráticos, los decanos de este movimiento, ¿no? Acá hay una foto donde está Porras, es en el balcón, en la casa del rector de la Universidad del Cusco, que era Yeseque, ¿no? Está Basadre y Porras, están en el balcón de la casa de Yeseque. Yeseque hospedó a Basadre, a Porras y a Aya La Torre, ¿no? En su casa el rector les dio acogida en este importante congreso estudiantil. Y muchas de las enseñanzas de la reforma, los catedráticos, esa es la foto donde está Aya La Torre, Porras, el profesor Vera y el periodista del Águila, ¿no? A la izquierda. Aya La Torre al centro, y Porras se prepara para dar el discurso de orden por el aniversario de las universidades populares. O sea, Porras de este activismo estudiantil pasa ya al activismo académico. Hasta el año 35 hay una relación fluida con Aya La Torre, con Luis Alberto Sánchez, con los líderes apristas. Esta es una foto interesante también. Esta foto está en el vapor Urubamba, 1920, tres personajes, ¿no? Al centro Aya La Torre, Porras, y en el extremo izquierdo está un joven de derecho que luego va a ser abogado, Rospigliosi, que va a ser el abogado defensor de Aya La Torre en 1931, ¿no? Entonces hay una amistad que se forja en esta relación, pero Aya se convierte ya desde el 24 en el gran caudillo político, y Porras deja ya los estudios, completa su ciclo doctoral amplio y ya se dedica
a determinadas investigaciones, ¿no? Dirige el Colegio Universitario, que es una gran experiencia académica, el Colegio Universitario con la reforma de Encinas, y se va a convertir, ya Porras va a establecer un programa de investigación, y a partir de esos detalles ya van a establecerse lo que llamaríamos diferencias. Van a haber diferencias, van a haber ya matices. Por ejemplo, Sánchez, Luis Alberto Sánchez, en su novela Los Redentores, describe a Porras en ese periodo, ¿no? Dice, Porras dijo: no, don Fausto, el historiador no sale, se queda y espera. Es en relación al activismo político. ¿Qué hace un historiador? No, Fausto, el historiador no sale, se queda y espera. Lean Historia del Perú antes que teorías extrañas. Esto mismo lo discutimos muchas veces con Mariátegui y con Haya. Al fin se decidió Mariátegui a leer sobre el Perú, y Haya se contagió del indigenismo traducido en antihispanismo, y eso es una barbaridad. España está en nosotros tanto como los incas. Acuérdese del poeta Chocano cuando dice que el primer poema de Alma América, ser la mitad de América y ser la mitad de España. Y este tema va a diferenciar ya en términos académicos, en términos de fuente, en términos de centralidad cultural a Porras de la vanguardia aprista. Porras se va a transformar en catedrático y en funcionario también, va a hacer historia sobre temas que no eran muy bien vistos en el Perú. Estudia a Pizarro y estudia a los cronistas. Recientemente Porras ha sido reeditado. Los cronistas son muy importantes para entender la historia del Perú, pero en esa época los cronistas eran Valdecinos, Betanzo, C.S. León. Porras rema contra la corriente, ¿no? La crítica, lo que señala en esta novela Sánchez es cierto. O sea, el indigenismo se impone y el APRA asume el indigenismo como una de sus banderas, y el indigenismo en el Perú ha implicado la negación de lo hispano. Entonces Porras dice: no, eso es un error, es un error. Y de allí viene un debate que se va a manifestar también en el extremo político. Van a haber desde el año 35, digo yo, hasta el 45, marcadas diferencias entre Haya y Porras, que han sido íntimos, que han sido fraternos, van a distanciarse hasta tal extremo que Porras, por ejemplo, para mí eso es un tema extremo. En el 45, cuando Porras tiene que votar, vota por Ureta, no vota por Bustamante, ¿no? Vota por Ureta. Y lo propio va a ocurrir en las elecciones del 39. O sea, Porras va a marcar diferencias con el APRA, y van a haber cartas, documentos donde hay ironía contra Porras. Es más, el año 48, eso me llamó a mí la atención, el año 48, vísperas del golpe del 3 de octubre, Haya hace una carta que es poco conocida y poco divulgada, señalando que debería convocarse un congreso constituyente, y hace una lista muy plural ahí en la torre, quienes deberían formar. Dice: propongo 50 nombres que deberían estar, tómenlos en cuenta, pero son personalidades que deberían estar. Señala a Balcarce, a Basadre, señala, pero no lo señala Porras.
no lo señala Porras. Entonces ahí se ve que es manifiesto las diferencias que tienen Haya con Porras y viceversa. Pero a partir del 45 va a haber, ya a partir del 56 nuevamente va a restablecerse esta relación y va a aparecer pues este Porras ya erudito en temas históricos, va a aparecer este Porras liberal, ¿no? Porras, si habría que catalogarlo políticamente, es un liberal, pero es un personaje abierto y debe servir para estudiar el tema de la convivencia. Yo estoy haciendo revisionismo histórico. Desde mi punto de vista, uno de los mejores momentos de la historia del Perú ha sido la maldecida convivencia, ¿no? Yo estoy sosteniendo eso, soy revisionista, ¿no? Muchos artistas se avergüenzan de la convivencia. Yo digo, siéntete orgulloso. ¿Por qué? Porque el análisis marxista dice que lo peor que le ocurrió al país, al APRA, etcétera, etcétera. Falso. ¿Quién promovió la convivencia? Porras. ¿Quién promovió la convivencia? Porras. ¿Por qué Porras? Porque viene la influencia de la Recoleta, el colegio. ¿Quiénes habían estudiado en la Recoleta? Beltrán, Sánchez, y Lavalle, y los agrupan en un espacio de convivencia, no a la guerra civil. Miren, en el 48 hemos estado en una guerra civil, ¿no? Entonces plantea la lógica inversa. Si está Haya, ¿por qué no puede estar Beltrán? Si está Haya, ¿por qué no puede estar Beltrán? ¿Es imposible convivir políticamente? Se plantea la convivencia. La convivencia, por sus indicadores estadísticos y económicos, es 7% de crecimiento. 7% de crecimiento. Estabilidad. Son 3 años de gloria de la economía peruana, del 59 al 62. Del 59 al 62, el mejor tiempo que ha tenido el Perú, en términos económicos y en términos institucionales, porque la transición que propicia la convivencia hace que el APRA gane legítimamente las elecciones de 1962. Esa es la consecuencia, ¿no? O sea, está Beltrán, está la derecha, sí, está la derecha, pero también está el APRA conviviendo y estableciendo fórmulas de entendimiento y rotación en el sistema político peruano, tema que no existía, y aparece pues este personaje como es Porras resolviendo estos temas. Y Porras en el Congreso del 56 al 62, donde llega a ser presidente del Senado por la muerte de Gálvez, va a tener discursos elogiosos, históricos, sobre el APRA que están recogidos en este libro, ¿no? Los discursos parlamentarios de Porras, donde habla de las universidades populares, sobre la educación, sobre las formas de vida pacífica en el Perú, etcétera, etcétera. Creo que tiene que revisarse a este Porras que consolida una convivencia política inédita en el Perú. Cuando muere Porras, Sánchez ha descrito la noticia de la muerte de este canciller que en su concepción liberal de la política internacional pública no censura Cuba y fallece poco tiempo después. Dice Luis Alberto Sánchez: me había acostado temprano y leía un libro, cuando a eso de las 11 de la noche sonó el teléfono. Jorge Puccinelli me habló enronquecido. Disculpe, Luis Alberto, pero Raúl Porras acaba de morir. Hay pena de las penas, grita Sánchez.
Yo había peleado tantas veces con Raúl y me había reconciliado tantas otras. Habíamos sido compañeros y también adversarios, y aprendimos a estimarnos y a querernos, y a colaborar y a compartir datos, fórmulas, entendimientos y tareas. Volé a su casa de Colina. Allí estaba Raúl, mudo, yerto, perfilado, tendido en la vieja cama familiar. Poco después llegó el presidente del Senado, Alberto Arca Parró. Enseguida el presidente Manuel Prado con su esposa. Después la gente, los estudiantes, los maestros. Allí comprendí el valor inmortal de la amistad. Luis Alberto Sánchez sobre Raúl Porras Barrenechea. Creo que Porras tiene que ser un elemento importante para entender la evolución de la política peruana y cómo los intelectuales pueden también dar su aporte a la vida política y a la convivencia política. Les agradezco su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Chanamé, por esta ponencia sobre la relación, la amistad entre Haya y Porras, que hacia la parte final se extiende en realidad hacia el APRA por el testimonio sobre Luis Alberto Sánchez. Y hay algunas cosas ahí, solamente un breve paréntesis. El 39, ¿qué posición tiene electoral? Usted dice que se aleja también ahí de... Vota por Quesada. Vota por Quesada. Ok. Públicamente. Muy bien, entonces, sin mayor dilación, entramos a los comentarios del doctor Hugo Ballenas Málaga. Adelante, por favor, lo recibimos con un fuerte aplauso. Sí, claro. A ver, primero, muchas gracias por la invitación. Conozco a Raúl ya bastantes años, incluso hay un alumno de Raúl Porras que es Hugo Neira, mutuo amigo nuestro también, que me bautizó en 1990 a mí, a Raúl y a Pedro Planas como los fundadores de la aprología, tras haber ganado el concurso que convocaba el número 1. El primer concurso convocaba a Luis Albacastro de Vida y Obra de la Torre, un importante evento que se hacía gracias a él todos los años con una muy buena convocatoria universitaria. Y decía Hugo Neira que éramos los fundadores de un estudio, digamos, académico, no partidista y al mismo tiempo riguroso de la vida y obra de Vida de la Torre. Así que Raúl es el cofundador de la aprología, en este caso, por boca de un discípulo de Porras importantísimo como es Hugo Neira. Quiero complementar solamente las cosas que ha expuesto Raúl. Yo sé algo de mis propios estudios y también porque he estado en contacto con algunos discípulos de Porras, aparte de que he trabajado con Luis Alberto Sánchez. Esos discípulos son el propio Hugo Neira, Andrés Townsend y Marco Aurelio de Negri, con quien tenía muchas tertulias en casa de Marlene Pol. Y de ahí surgen cosas muy interesantes. La primera de ellas es la inmensa lejanía que se convierte en cercanía entre el 32 y el 48. Los contactos intermitentes, porque Raúl Porras era muy contrario a lo que era el insurreccionalismo aprista, el enfrentamiento, ese tipo de cosas que haya considerado indispensables mientras se recuperen los plenos derechos políticos. Raúl siempre era partidario de la paciencia, la negociación, la concordia, decía él, y que eso se cristaliza, como bien ha dicho Raúl Chanamé, a partir del gobierno de Prado, el segundo gobierno del 56, donde están juntos en la lista los proapristas llamados apristones en esa época, porque no era legalmente reconocido el APRA. José Gálvez, que es un importante vínculo entre Porras y Víctor Raúl, y Porras es uno de los principales integrantes parlamentarios desde el Senado, ¿no?
Ahora, para complementar todos estos datos, quisiera entrar aquí a mi pequeña exposición. Ahí tienen ustedes el manifiesto del 7 de julio de 1919, con el cual se inicia la reforma universitaria. El primer firmante es Jorge Guillermo Leguía, sigue Manuel Giovanni, sigue Jorge Basario, Alberto Sánchez, Algarro Solís, una serie de señores que son hoy en día nombres de calles, llegan solamente jóvenes talentosos en ese momento, y cerca del final, si ustedes tienen buena vista, cerca del último renglón, 1, 2, 3 antes, está empezando por allá, Raúl Porras Barrenechea, que eso es parte de la modestia que también caracterizaba a Raúl Porras en su época estudiantil. Ahora, ¿por qué no está ahí Aya de la Torre? Porque en ese momento todavía la Torre está luchando por mantenerse en la federación, no solamente es el delegado de la Universidad de Trujillo y está siendo cuestionado desde Trujillo por sus opositores, y hay una pelea por mantener esa delegatura y poder ser legítimamente aspirante a la federación. Pero por supuesto hay un vínculo generacional que está detrás de todo este importante manifiesto por la reforma universitaria, que tiene que ver con lo siguiente. Ese es el conversatorio universitario de 1919 en plena huelga por la reforma. A diferencia de estudiantes de otras épocas que o estudian o hacen pleitos, o tiran piedras en la calle o no hacen nada, estos dirigentes universitarios eran a la vez escritores, pensadores, columnistas, maestros de colegio, periodistas con columnas propias. Esta es la Revista Mundial, este es el ejemplar del 28 de julio de 1921, y ponen como el aporte al centenario de la independencia la labor del conversatorio universitario, por una parte con la reforma y por otra parte con sus ideas, porque todos ellos publicaron las ponencias como pequeños libros muy importantes en esa oportunidad, 1919. Sánchez, los poetas de la República, Raúl Porras, elogio al cronista de la Riva, Basadre, sobre el origen del periodismo en el Perú, y Jorge Guillermo Leguía sobre Lorenzo Vidaurre. Ustedes se preguntarán qué hace un Leguía allí. Es el hijo del famoso Tigre Leguía, autor también de una importante historia del protectorado peruano, que era primo hermano del presidente Leguía, y que se enfrentó a su primo hermano cuando, no obstante que la Constitución del 19 prohibía la reelección, Leguía intentó reelegirse enfrentándose a todo Dios, incluyendo los estudiantes del 23 de mayo y toda esa historia que bien más o menos todos hemos divulgado. Y Jorge Guillermo, su papá y mucha gente defendían la no reelección y la reforma universitaria. En este caso tenemos ahí a los grandes integrantes. Ahora, también participaba de este conversatorio Aya de la Torre, pero no aparece en la foto por estar en sus trabajos. Sabemos que estuvo en el Cusco durante el segundo semestre del estudio de Derecho, pero en verdad hacía constantes viajes a provincias buscando tener las delegaturas y todas las necesidades de representación para el próximo Congreso de la Federación de Estudiantes. Pero él era parte del conversatorio y también incluyó unas publicaciones y participó en las distintas actividades. Este es 1920, según mis fuentes, Emanuel Rospigliosi, el joven que está ahí junto, que era delegado de Medicina, y Raúl Porras están con Aya de la Torre en el desembarque en Mollendo, que era un desembarque tortuoso. Quienes conozcan Mollendo, hasta hace muy pocos años se bajaba en una grúa, agarrado de un donque, lo ponían a uno en el muelle, era complicadísimo, más complicado para las señoras, y ese es el momento pre-donque en que van luego a ir a tomar el tren que se tomaba en Mollendo y llegaba hasta el Cusco, y ahí está el documento del Congreso de Estudiantes, donde se plantean justamente las universidades rurales como un tema fundamental del acuerdo del Congreso. Hasta ese momento había la extensión universitaria, o había un concepto de universidad popular que venía de la generación del 98 de España, del Valle Inclán, en que eso era parte de un trabajo puramente procultural de la
propia institución con apoyo del Estado, pero no podían ser autónomos. Esta vez se plantea de forma autónoma, autogobernada y con total independencia de contenidos de lo que se debe propagar y enseñar a los trabajadores. Mente sana en cuerpo sano. Según Luis Alberto Sánchez en sus memorias, había una obsesión también por el deporte a la vez que por la reforma. El famoso Club Regatas, que tiene cierta tradición de ser un poquito de clase alta, en verdad empezó como una cosa muy de clase media en sus comienzos, y ahí participaban los estudiantes, y era una institución que buscaba sobre todo calificar deportistas para competencias internacionales que antes no teníamos como clasificarlos. Y Raúl Porras era muy bueno en boga y en remo, y ahí están Ayala Torres, izquierda el segundo, y el que lleva el timón al final es Porras. Y también destacó mucho, casi ya hasta fines de esa década, Raúl Porras también como tenista, y en eso compartía canchas y le ganaba fácil a Luis Alberto Sánchez. A Luis Alberto Sánchez le ganaba en la Sala Caballero, una sala de esgrima donde Sánchez destacaba también por su parte. Bien, esto indica la cercanía. Ahora, hay un tema, siempre se trata de establecer si solo fueron amigos juveniles, si no se reencontraron. Ya nos ha ayudado Raúl Chinamé con una serie de datos, pero este tema también tiene que ver con otro asunto importante para la doctrina prista, que tiene que ver con el espacio-tiempo. Hay unas conversaciones importantes del filósofo Thomas Hobbes con Galileo Galilei, estudiadas por Alexander Poiré en 1943, que las retoma Arnold Fochatoin en sus estudios de la historia, y las retoma ya de la Torre en el libro que todos conocemos sobre panoramas de la historia de Toynbee, y que se refiere con las ondas gravitacionales de tiempo y espacio en la historia. Así como un sistema solar tiene planetas, lunas en distinta dirección, en distinta órbita, que incluso pretenden alejarse del núcleo central y no tienen una convergencia propiamente clara, que van en distintos rumbos. Sin embargo, todos forman un solo producto, es un solo cuerpo que tiende a ir a un destino superior, un común, dentro de esos distintos temperamentos y distintas afinidades, ¿no? Ponía una serie de ejemplos históricos sobre eso Ayala Torre en su libro, por ejemplo, que Cicerón era enemigo de Julio César, pero Julio César y Cicerón comparten una amplia reflexión intelectual y política por la República en contra del imperio. Al final ocurre con César, que se convierte en emperador, como Napoleón, que primero la renegaba de ese tipo de tareas, pero el problema de fondo está en que todo lo que es la República Romana, ideas políticas, realizaciones, todas las cosas, está compuesta también por un conjunto de personalidades importantes que van en distintos rumbos, y esto también se aplica, por ejemplo, a Basadre y Porras, que sin estar en la misma dirección, teniendo distintas inquietudes, distintas personalidades, siendo además muy líderes cada uno de ellos en su especialidad, no pueden estar lejos de lo que es la historia del siglo XX en torno al aprismo. No pueden estar lejos Mariátegui de Ayala Torre, no pueden estar lejos Porras y Basadre tampoco de Ayala Torre. Es parte de la lucha por una serie de temas en que esa generación tenía una especial afinidad. Una es ser más bolivarianos que sanmartinianos, en contra del príncipe que quería venir de Europa y de mantener la Orden del Sol como una especie de reliquia de la antigua aristocracia, la generación republicana. Junto con eso, el rescate del indígena, la reivindicación del indio. Todos ellos compartían una profunda sensibilidad hacia el tema indígena y a la reforma agraria, el principio de acabar con el latifundio y el servilismo. Y lo otro es el interamericanismo. Porras es el gran historiador del Congreso de Panamá. Es su tesis de letras y es un documento fundamental, exhaustivísimo. He tenido la suerte de que me obsequie su ejemplar Andrés Townsend cuando estaba todavía en vida, con anotaciones y cosas.
es una cosa grande. Y una de las características es, en lo cual hay un enlace con Jorge Guillermo Leguía, es que Porras da una gran importancia en ese Congreso de Panamá a Manuel Lorenzo Vidaurre, que es una especie de Talleyrand peruano, que estaba cerca de Bolívar, cerca de que se cumpla el Acuerdo de Panamá y todo. Bolívar echa marcha atrás, solamente lo convierte en una alianza defensiva, pero Vidaurre solo se bate contra todo el Congreso de Panamá defendiendo la integración continental, y eso lo elogia mucho Porras, y ese libro era un libro muy querido por Víctor Raúl y también por todo el aprismo, a pesar de las diferencias que pudieran haber. Entonces tenemos esta característica no bolivariana, interamericana y de erradicación del servilismo en el caso de la población indígena, su reivindicación. Esto, sin embargo, tiene diferencias en el caso de Porras, que podemos encontrar, ¿no? Aquí hay una pequeña reflexión sobre sus libros. Porras publicó entre 53 y 54 títulos. Se discute si ciertos discursos pequeños de la Academia de Historia puedan ser considerados libros, pero en todo caso, de esos 53 títulos, 48, 47, según Osvaldo Holguín Gallo, son en verdad varios libros. Así como Sánchez hizo de su literatura peruana primero 3 tomos, 4 tomos, 5 tomos, los escribió de nuevo, 6 tomos, otros 6 tomos, 9 tomos, y era prácticamente figura como el mismo libro, pero no lo era. Igual pasa con Raúl Porras con sus cronistas del Perú, Premio Nacional de Historia del año 45, y constantemente corregido y aumentado. Igual Fuentes Históricas Peruanas, Premio Nacional de Historia de 1956, este es el de 56, y luego convertido en una colección grande. El Paisaje Peruano de Garcilaso Ribagüero, también Premio Nacional de Ensayo Manuel González Prada del 56, ha sido constantemente incrementado con nuevas apreciaciones sobre descripciones del paisaje de los cronistas y por quienes leyeron a los cronistas. Dentro de esto, a veces se tiene la reflexión de que mientras Basadre, Sánchez y Víctor Raúl eran personas muy dedicadas a comentar e interpretar, sus libros tenían esto de información y esto más bien de proposición, de interpretación, de reflexión política. Sánchez mismo criticaba que Porras era al revés, sus libros eran esto de información y muy poco comentario. Porras tenía obsesión por el dato exacto, muy fundamentado, cualquier duda lo volvía a estudiar e investigar, y eso hacía incluso interminables sus clases. Según cuenta Andrés Townsend, que la clase debía tratar, por ejemplo, de Bernabé Cobo, y se quedaban en la primera página, y si Bernabé Cobo sí, si Bernabé Cobo no, si estuvo o no estuvo, qué pasó con su vida, cuando nació, con quién se casó, si eso indicaba un demérito porque él era cura, como dejó a la mujer, se casó con una india, ¿no? Eso cambia no su enfoque. O sea, entraban una serie de temas en los cuales la cosa se empantanaba. Entre ellos se empantanaba con el papá de los Humala, que era también alumno de Porras, coetáneo de Negri, según me contaron ellos. Don Isaac, el jefe de la célula comunista de la Facultad de Letras, donde estaba Vargas Llosa. Bueno, dentro de esta apreciación que se tiende a ver que hay un pensamiento pequeño y una gran investigación, hay ciertas ideas que Hugo Neira ha expuesto. Ponemos la siguiente sobre estas cosas. Uno es lo que ya les expliqué: indoamericanismo, indigenismo, pero no desde el punto de vista absoluto, y lo otro es el republicanismo. Un tema fundamental en el pensamiento de Porras, que está presente en absolutamente todos sus libros, existe en un solo renglón, es esto de la concordia. Y este es de uno de sus primeros discursos cuando asume su rol en el Senado, pero uno encuentra el mismo pensamiento desde cronistas del Perú y todos. La concordia es posible aún entre las más irreductibles controversias de los pueblos, y sobre todo para estimular el anhelo de que el porvenir sea diferente y superior al pasado. Esto era muy importante porque era para él el enfrentamiento entre peruanos, el clima de malinterpretación, el diálogo de sordos le parecía inaceptable, ¿no? Había una discusión interminable cuando se juntaban Aya y él sobre si era o no correcto lo del 32, lo del 48, lo del 39, lo del 34, y eso era un tema de nunca acabar.
Pero al final, en el año 56, como nos ha expresado Raúl Chanamé, ocurre realmente el milagro y hay un entendimiento, ¿no? Producto de una vieja discusión que habían tenido en el 48, esto no puede ser una guerra civil permanente. Ustedes no pueden estar toda la vida en guerra contra el Estado. Tienen que entenderse, tiene que haber un arreglo. El que ayer fue tu enemigo quizás reflexiona, quizás entiende, y eso va para el provecho del país, ¿no? No se trata de un exterminio de un bando contra otro, ni de la derecha contra el APRA, ni del APRA contra los demás, porque quien pierde es el país que se paraliza, y por las inmensas fuerzas y capacidades sociales que tiene el partido, que son entregadas a la clandestinidad, a toda esa época tan dolorosa que todos recordamos, ¿no? Entonces, lejos de ser, en eso concuerdo con Raúl, una etapa de retroceso, es un paso adelante, más bien una etapa de reconciliación con la democracia, entendimiento, y una etapa en la cual el sacrificio aprista hizo reflexionar a los enemigos, no fue malo tampoco, ¿no? Entonces, libertad, nación y concordia para Porras, que tampoco era un pusilánime contra la dictadura, se enfrentó a Sánchez Cerro, se enfrentó a Drí y fue destituido en todos estos casos. También se peleó con su benefactor Manuel Prado cuando le dieron, se discutían sobre qué hacía él como canciller. Usted me obedece a mí, yo no le mando a nadie. Y a Porras, ¿no? Es chiquitito. Bueno, entonces este es un primer punto que se puede decir una ideología Porras. Unidad de la patria, no la violencia. Segundo, hay ciertos temas que son recurrentes en él. Él es el gran defensor de Garcilaso de la Vega y de una opinión criolla sobre la conquista. Hay detractores de Porras, sobre todo el papá de Antahumaro y la gente de esa corriente, que lo acusan a Porras de hispanista, antiperuano, antiindígena. Es un gran engaño. Él discrepaba, por ejemplo, con el APRA sobre el término Indoamérica, pero luego le explicaba a la Torre que Indoamérica no es que solo indios, Indoamérica es la mayoría india, pero el resto somos todos los peruanos y de todos los colores del continente de los 7 colores, y el mestizaje, como decía en Pueblo Continente el mencionado Reu, es la base, es la fuente de proyección hacia el futuro de toda esa Indoamérica. Entonces, sin estar de acuerdo con la palabra, tenían un acuerdo con el contenido. Y uno de los temas que tiene él es diferenciar conquista de virreinato, que es muy importante. Por ejemplo, esto es de su libro Pizarro el Fundador, la primera versión, que es otro libro que sigue creciendo en todos los años. Casi todos los conquistadores fueron despojados por la corona del fruto de sus conquistas y la autoridad se les escapa tarde o temprano de las manos. Pizarro ha creado el milagro hispánico de la América del Sur, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Raúl Porras tenía una inmensa veneración por Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro es el que defiende las encomiendas de los peruleros, que eran así maltratados en España. Había una diferencia incluso racial. Los Habsburgos, que venían de un mestizaje de los blancos españoles antiguos con los alemanes, tenían una actitud de mucho desdén hacia el auténtico español, que es más o menos moro. Y los peruleros se les consideraba de esta manera mal, y les quería sustituir por una casta de nobles impuesta por la fuerza, que no había ganado ese lugar y que tenía una mala relación con el concepto de inclusión indígena. Los conquistadores se casaban con indias, asumían daban el mismo lugar en la escala social a los curacas. Todavía en 1500, eso lo ha estudiado el padre Dahmer, los jefes de las curacas de Cajamarca tenían asiento en el municipio de Trujillo y derecho a usar sus indumentarias de jefes técnicos, y eso es antes de que venga el virrey Toledo. Entonces, respecto a Gonzalo Pizarro, es muy importante en Porras cómo esa rebelión se propuso fundar un reino del Perú, un reino mestizo, que empezaba en Panamá y terminaba en Tierra del Fuego, que es lo que se consideraba el Perú. Cuando firmaban las capitulaciones de Toledo, el rey con Pizarro, el Perú, que es un nombre híbrido, un nombre creado por los conquistadores, era todo el continente. Todo lo que estaba al sur de Panamá era el Perú, y eso quería rescatar Pizarro con su insurrección. Todos sabemos en lo que terminó, pero eso lo toma
Porras como Pizarro el fundador se refiere a todos los Pizarros, no solamente a Francisco. Y eso es un tema muy importante en él y que es la base de la unidad de la nación. O sea, el Perú empieza a nacer por los Pizarros, con errores, con excesos, con todo lo que nosotros querramos, pero en una actitud hacia el mundo indígena distinta, que es la que luego impusieron los virreyes. Y dentro de eso le elogia a Garcilaso. A mí me gusta mucho citar a Garcilaso el pasaje ese donde dice: me declaro mestizo a boca llena. No es que yo soy indio y no soy cristiano, soy inca, etc. Garcilaso es un peruano completo, creyente, que rescata lo indígena dentro de esta fusión. Y este es un interesante pasaje de su estudio sobre Garcilaso. Existe un propósito oculto y al mismo tiempo generoso que llevó al Inca, pese a su timidez, a abordar el género histórico que lo hizo ingresar a la posteridad, y lo fue su hondo sentimiento de amor a su tierra y a su raza. Y subraya el propósito del cronista al señalar que escribe para aclarar y ampliar muchas cosas que ellos asomaron a decir y las dejaron imperfectas por no haberlas faltado relación entera, También añade, siguiendo el relato del Inca, que es injusto todo lo que se dice de los conquistadores. Los juicios de la mayoría de ellos son incomprensivos porque no miden los esfuerzos y las penalidades que pasaron. Por lo común, mucho citamos y mucho mencionamos el primer tomo de los comentarios reales, pero el segundo tomo, que trata de la conquista, a veces, sobre todo a la gente caviar, no le gusta leerlo, porque dice: no, eso ya no es el Inca, eso fue no sé qué, inducido por la monarquía española. No, ese es el pensamiento de Garcilaso y es el pensamiento también que rescata Porras de Garcilaso como el primer peruano. Entonces, ese es otro elemento importante al que podemos llamar el pensamiento Porras. También él es el descubridor de Guamán Poma de Ayala, es el primero que trata e interpreta el tema, y en el Congreso, en el 56, él propuso que se llame Guamán Poma de Ayala el Hospital de Puquio, nombre que no fue aceptado. Y este es parte del discurso. Dice: este hombre es más apropiado porque Guamán Poma de Ayala fue gran defensor de la raza india. No me parece que fuera un defensor solitario. Siguió en buena cuenta el ejemplo de los ilustres españoles que defendieron al indio y lo protegieron desde los primeros días de la conquista, desde Fray León de Morales hasta Cisa de León, Las Casas Santillán y todos los grandes defensores de los indios. Además, la vida de Guamán Poma de Ayala se deslizó precisamente entre hospitales. En el primero, un hospital de indios, su padre fue mayordomo. En el segundo, un hospital de Huamanga, llegó más tarde a ser capellán. Todo el énfasis de Porras en su estudio sobre Guamán Poma no es ver solamente al ave indígena, es verlo también como siendo indígena, un mestizo cultural y mestizo que tiene una vivencia y una ligazón ya con la nacionalidad desde su familia, que son parte del servicio de salud de los hospitales hechos por españoles para los indios. Entonces, así tenemos más o menos una idea, la idea de la peruanidad que defiende Porras, sin dejar de ser un pro-indigenista, como podemos ver en el siguiente. Este es otro de sus discursos del Congreso del 56, Porras y la regionalización. Este es un tema que yo creo que ayuda a entender que no era un liberal, era un hombre demócrata, con ideas de justicia social, pero mucho más moderadas que lo que podemos encontrar en el APRA antiguo, con los colegios de izquierda marxistas, pero no está fuera del circuito, está en lo que diría Tony, el campo gravitacional del APRA, y siempre estuvo ahí, nunca dejó de estar. Él no iba a estar apoyando lo del 32, o el Búfalo Barreto, etc., pero sí estaba en grandes ideales, y este es un caso. Como motivo de la creación de un Fondo Nacional de Desarrollo, Porras Barrenechea defiende sustituir los departamentos por amplias y autónomas regiones. Ya lo dijo José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos: el departamento es un término político que no designa una realidad y menos a una realidad económica o histórica. Por lo tanto, todo plan de descentralización que tenga por base la unidad departamental es erróneo. En realidad, como lo subraya José Carlos Mariátegui, la verdadera descentralización no podrá realizarse sino el día que se contemple fundamentalmente el problema del indio y la gestión de la tierra, ¿no? ¿Qué más aprista que eso? Y yo creo que eso crea el lazo, esto que les explico de
los círculos gravitatorios intelectuales, ¿sí? Ayuda a entenderlo. También encontramos lo mismo en Basadre, también encontramos eso en Valcárcel. Son gente que aporta de distintos rumbos, con distintos contenidos, pero de un modo u otro forma parte, hay una convergencia por estos grandes principios que hemos expresado, lo bolivariano, lo indigenista y la unidad integracionista de América Latina. Pero hay un tema más de la relación con Víctor Raúl. Víctor Raúl apadrinaba la formación de muchos equipos de fútbol llamados Alianza en los distritos obreros, aquí del Rey de Honor en un partido jugado por Alianza San Jacinto de Vitar en 1946. El único defecto de Víctor Raúl es el hincha de la Alianza Lima, solía decir un fiel hincha de la U de Alberto Sánchez. Yo también soy de Alianza Lima, respondía siempre Raúl. Ese es otro elemento importante del campo gravitacional aprista. Y con eso creo que debemos agradecer a Raúl, que nos ha introducido muchas ideas importantes que a veces no las decimos en realidad, y es un gusto que él esté entregado a esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, 3 o 4 breves consultas o intervenciones muy breves, por favor. 1, 2, 3, 4, perfecto, empezamos. Sí, adelante. Buenas noches. Mi nombre es Jorge González Bolaños y quiero felicitar desde aquí a los organizadores de este conversatorio, al doctor Raúl Chanamé, por tan ilustrar e ilustrativa disertación, así como por los comentarios de Hugo Ballenas. Me suscitan unas inquietudes que quiero compartirlas en voz alta. Si bien es cierto que Raúl nos ha compartido esa nota personal de Luis Alberto Sánchez con relación a la muerte de Raúl Porras Barrenechea, pero ¿se sabe o se conoce cuál fue la posición de Raúl Reyes La Torre en relación a la postura singular que tuvo el canciller del Perú ante la asamblea de la Organización de Estados Americanos celebrada en agosto de 1962 en Montevideo, en la que se acuerda por unanimidad, con la salvedad del voto peruano, la expulsión de Cuba y el bloqueo continental, ¿no?, a la isla? Luego, en relación a los comentarios sobre Garcilaso de la Vega, que fue objeto de estudio del pensamiento aprista, recuerdo haber leído un prólogo en la obra de Luis Alberto Sánchez dedicada al primer peruano, que señalaba que era el primer peruano pero cruzado por doble línea de bastardía. Eso señalaba Luis Alberto Sánchez en el prólogo de su obra de 1964. Finalmente, en cuanto a los estudios de Juan Poma Ayala, me parece recordar que el hallazgo se le atribuye al investigador Fishman, que encuentra precisamente el manuscrito de Felipe Guamán Poma Ayala en una biblioteca en Dinamarca, allá por 1910. Pero esos son tan solo mis comentarios Muy bien. Germán Peralta. Bueno, yo quiero hacer algunas aportaciones. Primero felicitando a Raúl por esta intervención que nos ha permitido ver el reencuentro de estos grandes hombres. Asimismo, la intervención de Ballenas sobre Porras, porque creo que se ha escribido mucho sobre las partes históricas y las cronistas, que era el tema preferido de Porras. Yo quiero hacer algunas acotaciones. Primeramente, yo tuve la oportunidad de conversar con Víctor Raúl. Y Víctor Raúl me comentó en esta primera etapa juvenil de que es cierto lo que ha dicho Raúl en cuanto a su cercanía y el lanzamiento para la candidatura a la presidencia, pero Porras era un hombre demasiado irónico e impulsivo. Entonces, cuando el grupo de Valera le va a pedir que vayan a un debate, él les responde, según Víctor Raúl: yo no tengo por qué ir a ningún debate, pero esto es normal, va a haber un intercambio de ideas. No, porque yo solamente respondo a los acuerdos del Congreso del 20. Entonces, ironizó, además les dijo algo, según Víctor Raúl, de que Valera no hablaba bien, no se le entendía. Lo cierto que esto muestra dos aspectos, ¿no? El carácter, el temperamento
de una de las personalidades de Porras y por el otro la amistad que había entre ambos. Y esta amistad se puede ver cuando en el año 23 Víctor Raúl es expulsado del país. Hay una carta que le envía Raúl Porras a Víctor Raúl, que es una larga carta en donde le hace un comentario de lo que está aconteciendo en el ambiente estudiantil después de la expulsión de él. Y ahí es interesante, porque hay unos comentarios sobre lo que está aconteciendo en la FEP, y le dice: tus amigos se han dedicado más al deporte que a los objetivos que tú te habías planteado, ¿no? Se está refiriendo a la actitud de Manuel Seoane. Desde ese momento, para buscar un equilibrio y un mejor manejo de la federación, lo que hace es concebir la creación del equipo de deporte que va a ser luego el Universitario de Deportes, ¿no?, de la Federación de San Marcos, y por lo tanto hacer natación, atletismo, y se obviaba un tanto las discusiones con las autoridades. Esto le hace una observación, pero en esa carta al inicio le dice algo de que te has llevado mi libro que te presté, que es un libro de Giovanni Papini, ¿no? Es importante porque se ve que entre ellos había intercambio de libros, y ahí en la torre, posteriormente, a Por, un filósofo argentino, le dice: cuando yo salí desterrado, lo único que llevé como equipaje fue un libro entre mis manos. Entonces ahí se puede concretar que es cierto lo que le estaba diciendo Porras. Por el otro lado, aquí sí una precisión: Víctor Raúl y Sánchez no estuvieron juntos en el colegio, en esa empresa. En esa misma carta le dice Porras: te he reemplazado dictando las clases porque se la habrían dado a Hurwitz, y Hurwitz ha fracasado, ¿no? Entonces me ha llamado a mí el director y yo me estoy haciendo cargo de tus cursos, y entre ellos le dice, hay muchos alumnos, casi todos me recuerdan, porque ella de la Torre genera y crea ahí una metodología que no se aplicaba en la enseñanza secundaria, el trabajo de grupos. Eso es una creación de Víctor Raúl que generó que haya una competencia interna entre los alumnos para exponerse. Bueno, estos son los elementos que me parece sirven para hacer una aportación. Luego, mañana se ha hablado sobre el documento que aparece publicado en la prensa, ¿no?, que era el diario del gobierno, ¿no? Entonces, en su libro La historia y la vida de Basadre, si no me equivoco, exactamente en la página 191, ahí aparece el documento, y él dice que ese documento se lo entrega Villavicencio, que fue un destacado abogado posteriormente. Ahora bien, yo he leído el documento y cuáles son mis conclusiones. Mi conclusión es que eso está escrito a la limón, porque como muy bien ha dicho Porras, se dedica al estudio y al trabajo de la reforma, y publica, si no me equivoco, en 1921, en un folleto, el único estudio sobre la revolución estudiantil de 1919. Eso significa que él tenía un conocimiento profundo sobre lo que era la reforma universitaria. Y por el otro lado, ahí en la Torre ya venía desde 1915 trabajando sobre la reforma universitaria. Él hace la propuesta de las universidades populares, y no viene de España. Las universidades populares vienen de la experiencia francesa. Yo tengo 3 libros
escritos en francés sobre este tema y de cómo estaban organizadas y constituidas en el siglo XIX las universidades populares a finales del siglo XIX, ¿no?, en París. De tal manera de que la Universidad Popular no es una institución que viene de España, viene de Francia. De 1895, Ramón del Valle Inclán. Bueno, pero lo que yo tengo es de antes. Y luego Lucien Vega, de la Universidad Popular de 1990 por ahí. Bueno, cuestión del dato. Yo tengo de los tres autores, de Frank Racine, ¿no? Y finalmente yo creo que recordar esta amistad es sumamente importante, porque nos demuestra finalmente que la generación del 20 fue una generación poderosa. Ahora, en la foto del conversatorio aparece Jorge Basadre. Jorge Basadre no fue miembro del conversatorio, por propia expresión, por propias palabras de Jorge Basadre. Y dice, yo tenía temor, porque yo era el más joven de todos y no había escrito nada, ¿cómo iba a ser miembro del conversatorio? Pero Porras y Sancho lo hacen que esté ahí. ¿Por qué? Porque ahí en la torre estaban en sus tareas de trabajo dirigencial, y era un hombre que tenía no solamente pues la vida universitaria, él estaba con los obreros, estaba con los estudiantes. Bueno, no quiero continuar, sino señalar que estos eran unos pequeños aportes y felicitarte fundamentalmente por tu excelente exposición, ¿no? Y a Ballena por la complementación que ha hecho también. Gracias. Adelante, al fondo hay una intervención, dos intervenciones, embajador, rápidamente, por favor. Bueno, agradecer las exposiciones de Raúl Chanamet y Hugo Ballenas. Como diplomático no me queda más que, no puedo dejar de mencionar la labor que ustedes muy bien conocen de canciller, el canciller Raúl Porras. Raúl Porras trabajó en la Cancillería, en un departamento en ese entonces muy importante para la política exterior, que era el Departamento de Soberanía y Límites. Trabajó bastante tiempo ahí, vio los casos de las delimitaciones con el Ecuador, las situaciones con el Ecuador, las situaciones con Chile, inclusive tuvo aportes para la cuestión del protocolo de Río. Y lo que más destaco, lo recordamos siempre, y por eso es que tiene un cuadro muy especial en la sala de embajadores en Torre Tagle, es por su participación en la Asamblea Extraordinaria de Cancilleres de 1960, realizada en San José de Costa Rica, donde, como se sabe, se opuso el Perú, en un voto singular, se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA. Eso en contra de la instrucción precisa del gobierno, precisamente del presidente Prado, ¿no?, de que se aúna a los demás países, ¿no? Con este voto singular se distinguió el Perú en contra. Eso, como sabemos, después motivó la renuncia a su regreso a Lima, poco antes de que falleciera Porras, ¿no?, su renuncia a la Cancillería. Pero él lo hizo en base al principio de no intervención, que era muy importante para él dentro de su concepción del interamericanismo de la época, ¿no? Y también en consecuencia con que en el Perú del 38 se había aprobado la doctrina de la no intervención entre todos los países latinoamericanos, y el artículo 15 de la Carta de la OEA también establece ese principio de la no intervención, de tal manera que la posición que adoptó Porras en esa oportunidad era consecuente con este principio, ¿no? Le costó la renuncia, pero hay que recordar también que ha sido el único ministro de Estado que, como canciller, juró su cargo en
su domicilio de La Colina, de Colina. Ahí fue el presidente Prado a tomarle el juramento como canciller. Llevaron la cruz y asistieron todos los demás miembros y todo, ¿no? De tal manera que él se ha distinguido siempre como, para los diplomáticos, como un ejemplo de rectitud, de apego a la doctrina internacional, sobre todo al principio de no intervención. Muchos años después, el 2009, si no me equivoco, se dejó sin efecto esa resolución aprobada en el 60, el 23 de agosto del 60, en Costa Rica. El 2009, muchos años después, se dejó sin efecto esa resolución y Cuba tuvo la oportunidad de regresar a la OEA, pero no lo hizo. Pero se levantó algo después, muchos años después, ese principio que defendió arduamente Porras fue reconocido muchos años después. Eso es parte, digamos, de la actividad internacional de Porras, por lo cual lo recordamos en la Cancillería y en todos los estudios de diplomacia que se siguen en nuestro país. Muchas gracias, embajador. Última intervención, adelante. Muchas gracias por este evento, por el doctor Chanamé y el señor Ballenas. Donde estaba hablando el señor Ballenas dijo algo muy interesante referente a los hermanos Pizarro, yendo al parte de esta creación del Perú mestizo y de que esta idea de los Pizarros dieron una unidad al Perú, creo que no es totalmente cierto. Yo, como siendo estudiante de antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vimos el tema de que cuando se dio la conquista del Perú, muchos de estos conquistadores no estaban a favor de que el indio siguiera existiendo y no lo consideraron humano, ya que no formaba parte de estos caracteres españoles. Realmente, yendo a esta piedad que se tuvo al indio y formarlo parte de esto que es el virreinato Perú, fue con la idea de las casas, referente al debate que tuvo con Sepúlveda, referente a ese tema. Y creo yo que el Perú mestizo como tal, dejando de lado de manera biológica y genética, se comenzó a dar luego de la independencia del Perú y pasando por todo este periodo de guerras, y se comenzó a dar realmente en los años 40 con el tema de las migraciones, ya que no simplemente sea un mestizaje biológico, sino un mestizaje cultural, ya que el otro Perú, como menciona José Matos Mar en su libro Estado Desbordado y Sociedad Nacional Emergente, comenzó a entrar a este Perú oficial, que era, como él denomina, un Perú oligárquico y aristocrático, ya que se comenzó a dar a partir de la migración del 40. Bueno, eso sería mi aporte. Gracias. Muy bien, para el cierre entonces, entre 8 y 10 minutos, ambos ponentes del día de hoy, el doctor Raúl Chanamé, por favor, adelante. Sí, en relación a la pregunta del doctor Jorge González Bolaños, creo que la ha contestado el embajador Otero, pero yo quiero hacer el siguiente matiz. Porras se sostiene la doctrina Estrada, que es la gran doctrina de la no intervención, ¿no? Estrada liberal. Pero ya hay un hecho político. Hay La Torre y el APRA, el 58, respaldan la revolución del 26 de julio, el movimiento 26 de julio, pero ya a fines del 59 ya haya visionario pone observaciones. Ya empieza a cuestionar tempranamente, cuando más bien en las izquierdas latinoamericanas empieza un proceso inverso, ¿no? Entonces, La Torre plantea esta atingencia. Era la pregunta, ¿cuál es la postura de Haya? Haya ya advertía que el modelo cubano podía ser un caballo de Troya para la democracia, ¿no? Ya texto de Haya La Torre. Segundo tema que me parece que hay que profundizarla adecuadamente. Porras no es liberal. Yo me he referido al Porras que reivindica el liberalismo doctrinario. ¿Quién es el que mejor analiza a José Faustino Sánchez Carrión? Nuestro primer liberal es Porras. A Francisco Javier Mariátegui,
es Porras. Avidaurre es Porras. ¿Con quién? Con Jorge Guillermo Leguía. Son los que se dedican a establecer un programa que en el Perú ha habido liberalismo doctrinal. Hay que diferenciar, ¿no? El marxismo vulgar del marxismo. Ahí era marxista, no marxista vulgar, obviamente. Porras era un liberal, no liberal pues vulgar, ¿no? Sino un liberal en términos de doctrina, de concepción, de Estado de Derecho, de cohabitación, ¿no? Que es posible la cohabitación en el Perú. En esos términos, Porras es liberal, ¿no? Y creo que hay que apuntar adecuadamente, porque si no, decimos, el aprismo es antiliberal, el aprismo tiene elementos liberales. ¿Cómo que no? Ahí la Torre reivindica a Sánchez Carrerón, lo reivindica, el Estado de Derecho, ¿no? O sea, eso es, si no, creo que podríamos estigmatizar y decir, Porras no es aprista, no, pues tampoco, no vayamos a los extremos, ¿no? Si no nos ayuda a comprender este Porras que Germán lo rescata cáustico. Yo hubiera querido conocer a Porras. Porras tenía una agilidad mental que apabullaba a sus... Nadie podía polemizar con Porras. Porras tenía una capacidad mental, una agilidad. Hoy día en la mañana conversaba con Hugo García Salvatech, comentábamos sobre lo siguiente. Le hablaba de la intervención del día. Yo le decía, ¿qué hubiera pasado si Porras hubiese ganado la fe? Y García Salvatech me dijo algo muy interesante. Me dijo, si hubiera ganado la fe, Porras hubiese sido un Luis Alberto Sánchez II. ¿En qué sentido? En que hubiese sido un historiador, pues, pero sin precisión, sin el dato, sin la precisión del número. Más bien, qué bien que Porras no se haya dedicado al activismo político, porque precisamente la grandeza de Porras está en sus fichas, está en el dato preciso que da Porras. ¿Y cuál sería, a las grandes virtudes que tiene Sánchez, cuál sería la crítica hacia Sánchez? La inversa a Porras, ¿no? Sánchez a veces se equivoca, Sánchez a veces es impreciso, justamente porque se dedicó al activismo político. También habría que hacer un paralelo Sánchez-Porras, ¿no? Porque mientras uno se dedicó, una crítica que se le hace a Porras es burócrata de la historia, ¿no? Como que se ha burocratizado, pues ha podido ser el gran líder, pero se dedicó a hacer estudios rigurosos, se fue a Simancas, se fue a todos los grandes archivos, y eso es parte de la crítica de los revolucionarios del Perú, ¿no? Mientras ellos están combatiendo, están en las trincheras políticas, aparentemente Porras está en una labor no revolucionaria, pues está fichando libros, pero esas fichas son revolucionarias para la conciencia peruana. El día de hoy no podríamos comprender quién publica a Guamán Poma de Ayala. Porras, la primera edición es de Porras. Ese es un acto revolucionario, extraordinario, ¿no? Sin Porras no tendríamos esta identidad que hoy la tenemos. Por eso creo que la historia pone a cada sujeto en su dimensión, en su momento y en su oficio. Creo que si Porras hubiese sido político, hubiéramos perdido muchas de las fuentes valiosas que hoy día tenemos como instrumentos de trabajo el Perú del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos fuertes palmas. Intervención de cierre del doctor Hugo Ballenas. Adelante. Solo dos cosas puntuales. Una, el tema de Guamán Poma es parte de un hallazgo en la biblioteca de la Corona, que era parte de los vínculos familiares con Carlos V. Pero muchos de los descubrimientos biográficos dirigidos por Raúl Porras tienen que ver con su actividad como diplomática, que es muy amplia, y este hallazgo estuvo combinado con un esfuerzo con el gobierno peruano porque se ha manejado como criterio profesional, y por eso tiene la primacía en el estudio y la publicación de prestación de Guamán Poma, ¿no?
No olvidemos que él fallece en 1960. El tema del bloqueo a Cuba, todas las sanciones a Cuba ocurren después de las nacionalizaciones de Fidel Castro, en 1962, y solamente el problema de Raúl Porras es un tema de la pureza del derecho respecto a la no intervención y las finalidades del sistema interamericano, ¿no? No es exactamente una defensa textual de Cuba, es una defensa del principio, ¿no? Y en eso tiene un enfrentamiento con el gobierno de Prado y también con Aya de la Torre, porque para Víctor Raúl lo principal era lo político, no tanto la cosa legal al pie de la letra, etc., ¿no? Entonces ahí tuvieron un desacuerdo, pero luego se convierte en un reconocimiento a Porras cuando Porras fallece. Hay este periodista Patruco que escribe a veces con Hildebrand, que es hijo de gente que está vinculada a Sánchez, que recuerda que de todos los viajes en los años 50 que hacía Víctor Raúl, iba primero a la casa de Porras para discutir de política antes de ir él mismo a lo suyo. Del aeropuerto iba a la casa de Porras y ya sabía Porras que llegaba y se contactaban constantemente, se comunicaban muchísimo. Y si no me equivoco por Sánchez, hay un ejemplar de la primera edición de Comentarios Reales que está en Villa Mercedes con anotaciones de Víctor Raúl, primera edición. De Miro Quesada, ese. Sí. Creo que es el de Paz Chaverra, él hace las anotaciones. Con plumones, Es el lapicero de color rojo y azul. Sí. Bueno, eso es parte de un intercambio durante el asilo, me decía Sánchez, con Porras, de observaciones, anotaciones, y que muchos de los mensajes con Anita Billinghus en el Parque Olivar, cosas eran de política, cosas también eran de literatura, de cosas diplomáticas. Entonces, el vínculo amical incluso se mantuvo, parece, dentro de los momentos más difíciles, ¿no? Ahora, este tema de la pro-indigenidad de los conquistadores, etc., tiene varios capítulos, varios niveles, pero lo principal que defiende Porras, y simplemente digo lo que expone Porras, es que hay una relación que se pierde cuando viene el tolerismo. Hay por eso crónicas y políticas pre- y post-toledanas en el estudio de la conquista, y muchas de las crónicas que tratan de qué es y qué no es el indio, con excepción de Bernabé Cobo, Ciesa de León, Garcilaso, el padre Calancha y algunos cuantos más, las diferencia mucho Porras de aquellas que están hechas con un criterio monárquico discriminatorio, y en estas que tienen un criterio proindígena de investigación, incluso de conocimiento del hecho, de describir las leyes y las costumbres, es un estudio diferente, ¿no? Y en relación con esta primera etapa de los conquistadores, hay un estudio que también hace Porras sobre la defensa de Lima de 1536-37, el ataque de las huestes de Manco Inca que cercan Lima, rompen la cruz del Cerro San Cristóbal, amenazan con quemar la ciudad y los españoles están pensando ya en irse al Callao. Y esto motivó los textos que compila sobre este acontecimiento Porras en las fuentes históricas peruanas, fue motivo de un libro, La Guerra de los Viracochas, de Juan José Vega, y donde describe que hay un momento muy crítico, pero en el cual, como ocurrió en otras partes del Perú, las huestes incaicas son rechazadas por las etnias indígenas que no son cusqueñas, y se genera una situación en la cual pelean al lado los españoles una enorme cantidad de etnias indígenas locales, entre ellas el propio Curaca de Lima y los de Pachacama. Y Inés Guaylas manda de su sitio también varios miles de combatientes, todos al lado de Pizarro. Y el fenómeno que estudia mucho Porras es cómo fue posible que en ese pequeño periodo, antes que empiece el periodo toledano, haya esa identidad de intereses entre las etnias indígenas y los conquistadores. ¿Qué es lo que pasó? Y cómo había esa aceptación de las misiones y de la propagación de la fe, y se generaron toda una serie de costumbres y de tradiciones que han unido a lo católico, a lo peruano, a lo indígena, y han generado esta simbiosis, ¿no? Después esto tiene muchas historias, muchos capítulos. Lo de José Matos Bar tiene que ver justamente con la crisis
latifundista, la crisis latifundista que defiende con óptica mariateguiana Porras, ¿no? Ese es un tema más amplio que cabría estudiar, pero Raúl Porras hace esta diferenciación mostrando cómo hay un panorama muy especial de lo que son la relación de conquistadores con indígenas, matrimonios, ensamblamiento de curacatas, etcétera, con lo que ocurre después. Y finalmente, estos personajes, hay un prólogo, creo que es en este libro que tiene Raúl en la mano, de Pablo Macera, ¿no? Sí. Dice que esa generación era en verdad de gigantes, no se puede hacer una comparación, ¿no? Por eso me tomé la libertad de decir que es difícil circunscribir a que sea liberal Raúl Porras, o que sea simplemente socialdemócrata basada porque el problema imposibilidad dice que aspira un Perú socialista. En general son intelectuales de vastos conocimientos, vastos horizontes y que son incluso mucho más grandes que su objeto de estudio, ¿no? La gran diferencia con Sánchez Carreno, con Vidaurre, de los propios Jorge Guillermo y Porras, está en su defensa de una reforma agraria, como también la defendía Raúl y Mariátegui, ¿no? Entonces, por eso doy muy importancia ese discurso pro Mariátegui en el año 56 de parte de Porras, y por eso digo no exactamente que sea mariateguista o aprista o algo así Porras, sino que dentro de esta alta personalidad hay esto que yo decía, los campos gravitacionales de Toynbee, de las personas de alta estatura que se interrelacionan entre sí y contribuyen a un mismo resultado. En este caso es lo que le gusta decir a Enrique, Perú con justicia social, con democracia, con república, con identidad, etc., ¿no? Entonces, esa ha sido la finalidad de esta explicación de cómo ubicar a Porras dentro de este universo y no tender a dejarlo fuera. Y ese es un problema que existe, creo, en el APRA. Se deja fuera mucha gente, cuando en verdad la combi tiene muchos asientos todavía. Para Basadre, Magda Portal y muchas personas de ellos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia. Estoy seguro que Luis Fernando Lindo seguirá promoviendo el debate, no solamente político programático, sino también histórico y académico. Muchas gracias a todos. Buenas noches.